Bienvenidos a esta entrevista, parte del especial multimediático Lenguaje de Máquina. Hoy estamos con Lino Santiago Zamora, experto en tecnología y profesional en ingeniería de sistemas e informática. Además, especialista en Big Data. ¿Cuáles son los principales avances que Neuralink ha logrado hasta ahora en términos de capacidad y precisión? Súper, bueno, inicialmente Neuralink ha revolucionado todo el aspecto, podríamos decir, de los protocolos de comunicación. Este ha sido uno de los desafíos más grandes, por lo que desde la cultura popular veíamos el concepto del cyborg o de distintos otros conceptos que a 10 años normalmente nosotros desde una interfaz, ya sea un computador, un dispositivo móvil, era muy difícil tener esa capacidad de datos y sobre todo esa tecnología tan diminuta, por decirlo de esa forma. La otra, podríamos decir otro aspecto es muy importante también, es esa compatibilidad que tiene con la forma en la que nos permite traducir nuestra información a convertirla a una información, por decirlo así, de máquina. Esos han sido uno de los avances, por decirlo así, más significativos y, por decirlo de alguna manera, los más que están los más visibles, ya que en las capas más inferiores, más técnicas, ya tienen muchas conversiones, como lo que en el cómputo conocemos el lenguaje de ensamblaje, el assembler, los números, por decirlo así, binarios. Todas esas conversiones, haciéndolas en un símil, las tendríamos en lo que estamos viendo hoy en los chips de Neuralink. Considero que de los avances más grandes, podríamos decir que es la capacidad de traducir y tener una interfaz que permita tener esa compatibilidad entre nuestro organismo, por decirlo así, nuestro hardware con un hardware ya de máquina, por decirlo de esa forma. ¿Cómo ves la evolución de la tecnología neuronal en los próximos 5 a 10 años y el papel que Neuralink jugará en esa evolución? Súper, esta pregunta es muy, podríamos decir que está amarrada a otra tendencia que tenemos hoy en día, que es el apoyo de la inteligencia artificial. Si bien podríamos decir que estaríamos a un desarrollo aún temprano de toda la tecnología de Neuralink, toda la tecnología o esa explotación de la tecnología neuronal está aún temprano, nosotros ya tenemos un gran aliado que es la capacidad de predecir, de tener distintos escenarios basados en los datos, basados en la inteligencia artificial, con unos plugins. Entonces, este es uno de los grandes aliados, por decirlo de esa forma, y considero que en un intervalo de 5 a 10 años podremos tener grandes aspectos, ya sean de unos avances o unos prototipos, como decimos nosotros, de un nivel más avanzado, ya que podríamos tener unos experimentos que no sean tan riesgosos, ya sobre todo a los humanos. Ya lo hemos visto en chimpancés, en unos distintos especies de monos, pero ya como tener esa simulación, ya pasarla a un prototipado ya más real, sí considero que en estos 10 años lo podríamos lograr, basado también en escenarios que nos pueda apoyar la inteligencia artificial, ya que como sabemos, todos los cerebros, todos, si bien estamos en un mismo sistema, por decirlo de esa forma, tenemos nuestras particularidades cada uno. Entonces, esta parte es muy importante. La inteligencia artificial nos puede ayudar con cada escenario distinto, como tener esa capacidad, personas con Alzheimer, otro tipo de patología. Entonces, nos puede permitir tener en este intervalo de 5 a 10 años. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y sociales de la tecnología Neuralink que los ingenieros deben considerar durante su desarrollo? Teniendo en cuenta todos estos, por decirlo así, controversias que hemos visto a lo largo del tiempo con los datos, como el caso de Cambridge Analytica, el caso que también vimos, todas las filtraciones en los datos que ha tenido Facebook, esta parte ya viene a ser un poco más crítica, por lo que podríamos decir ya mezcla nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, nuestro hardware. Sin embargo, considero que el Neuralink a hoy
no va a ser como nosotros podríamos ver en ciencia ficción o como un dispositivo muy avanzado como que permita tener como el control total de nuestro organismo, no. Sin embargo, sí es importante tener estos límites, ya que como lo mencionaba con todo el esquema de los datos, todo ese modelo, por decirlo así, de gustos, preferencias o datos y perfiles que te definen a ti, en un caso ya aplicado para Neuralink y ya tu cerebro, tu forma de actuar, sí tiene que ser muy, muy estructurado y no tenerlas como las leyes que ahora estamos teniendo en la inteligencia artificial, que en unos países son válidas, en otros no. En este caso sí creería que deberíamos tener y consideraría que debería ser también sumada hacia las leyes, por decirlo así, las médicas, todo, por decirlo así, en la estandarización general, hacer también una unión, aparte también las distintas entes, psiquiatría, psicología, empezar a unir todas estas disciplinas junto a la gran disciplina que estaríamos viendo, que es naciente, por decirlo de alguna manera, cyborg, o lo que estamos viendo ahora, tecnología informática sumada a organismos. Entonces sí consideraría que estas leyes éticas deben tomarse no solamente en unos países u organizaciones como organizaciones de países, sino que tienen que ser globales. Como última pregunta, ¿qué papel juega la colaboración interdisciplinaria en el desarrollo de Neuralink? ¿Y cómo interactúan los ingenieros de sistemas con otros profesionales, como neurólogos y psicólogos? Súper, mira que cuando la inteligencia artificial estaba, no en el boom actual, sino estaba surgiendo, podríamos decir, la década de los 90, 2000, y viéndolo un poco más, en ese entonces no lo llamábamos IA, pero sí veíamos como algoritmos de predicción, estadística, ya muy avanzada. Entonces, en ese entonces empezó a surgir una serie de avatares, que tu perfil tuviese un avatar, llegó Facebook también con el avatar ahí sencillito, y precisamente la psicología, la informática y también distintas por decirlo así, subcategorías de informática, diseñadores UX, toda esta parte, denominaron un aspecto como computación afectiva, que eso en su momento, ya cuando detonó, por decirlo de alguna forma más clara, la IA en estos momentos, fue un poco más claro, ya que tanto ancianos como niños, o un público ya mayor como niños, no le tenían, por decirlo, el miedo, sino que veían y tenían una interacción mucho más fácil, hasta incluso que con nosotros. La veían, digamos, esos avatares como un personaje confiable. Entonces, todas las aplicaciones que tenían, digamos, la creación de los avatares, Snapchat, había un asistente que realmente no recuerdo el nombre ahora, pero tuvo una controversia porque lo bajaron de App Store y Google Play se mantuvo, pero ese es donde más se ve la computación afectiva, porque el asistente, tras de que por decirlo así resumido, te conocía, te daba como tips de cómo mejorar. Entonces es muy bacano esa parte, la computación afectiva. Creo que ahora va a surgir, como decir, otro concepto que va a sumarlo ya directamente a la computación neuronal, por decirlo de esa forma. Si te interesa y quieres escuchar más sobre tecnología neuronal, no dudes visitar las entrevistas con expertos invitados que hemos publicado. Esto es Lenguaje de Máquina.